Familia y amigos, muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro devocional del día. Nuestro tema, instrumentos de su gracia, basado en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, en los versículos 19 al 20, donde la palabra nos dice: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no teniéndole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿De dónde vienes? Fue la pregunta que sorprendió al profeta Jonás cuando dormía en el fondo del barco que debía conducirlo a Tarsis. Quizás él pensaba que allá, lejos de todo, podía escapar de la mirada de Dios, quien le había confiado una misión. Debía proclamar a Nínive esta advertencia que nos dice el libro de Jonás en el capítulo 3, en el versículo 4, la palabra del Señor. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El Dios de misericordia quería que el pueblo de Nínive se arrepintiera. Quería advertirle a los ninivitas antes de que el juicio cayera sobre esa ciudad impía, que tuvieran arrepentimiento en sus corazones. Dios deseaba producir ese arrepentimiento en ese pueblo para poder perdonarlo. Pero la mente egoísta de Jonás no quería admitir que el perdón fuera concedido a una ciudad enemiga del pueblo de Israel. Rehusó ser el instrumento de la gracia de Dios para otros y decidió entonces huir. Pero no pudo escapar de la mirada de Dios. Para inducir a Jonás a arrepentirse, Dios se sirvió de unos marineros paganos que mostraron más compasión que el mismo profeta Jonás. En el libro de Jonás, en el capítulo 1, en los versículos del 8 al 10, dice la palabra del Señor. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. En el camino de nuestra vida, a veces hay huidas motivadas por el deseo de escapar de nuestras responsabilidades. Entonces la voz divina nos dice: ¿qué haces aquí? ¿De dónde vienes? El Señor coloca en el camino de cada creyente numerosas oportunidades para dar testimonio para Él, quizás a personas de razas diferentes, o refugiados, o gente marginada. Entonces, ¿rehusaremos ser instrumentos de su gracia en las manos de Dios para la salvación de estas personas? No podemos seguir el camino que siguió Jonás, el cual huyó de la presencia de Dios, el cual huyó de su responsabilidad, sino debemos decir, como dijo el profeta en el libro de Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Es la respuesta que como hijos de Dios podemos darle a ese llamado que Él nos hace a ser instrumentos de su gracia. Podemos ser, como dice la palabra en lo que leíamos en la epístola a los Corintios, donde el Señor nos llama a que seamos reconciliadores del reino. Él quiere que cada uno de nosotros tomemos esa responsabilidad que Él ha puesto sobre nuestra vida como hijos de Dios, para ser de aquellos
que llaman a otros al arrepentimiento. Y no solamente que llaman, sino también, como dice la palabra, que roguemos en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Dios nos ha llamado y nos ha puesto en este tiempo de la historia, en este lugar, en esta ciudad o en la ciudad donde nos encontremos para ser ese instrumento de su gracia, para mostrar a otros la misericordia, el favor, el amor y la bondad de Dios, para que se vuelvan de sus malos caminos, conozcan al Señor Jesús como Señor y Salvador y entonces puedan ser salvos. Dios quiere, anhela y desea en su corazón que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Recordemos, la salvación es el regalo de Dios para el ser humano, es aquello que el hombre necesitaba para reconciliarse con Dios, y Jesús vino para hacer ese instrumento de reconciliación en la cruz del Calvario cuando entregó su vida y murió por cada uno de nosotros, para entregarnos entonces a nosotros también ese ministerio de la reconciliación, a todos aquellos que hemos creído y que hemos dicho, como dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y Dios quiere hacerlo, pero necesita que dispongamos nuestros corazones y nuestras vidas para realizar la tarea que Él quiere que cada uno de sus hijos haga y realice. Ser instrumento de su gracia es el propósito de Dios para la vida de cada creyente. Por eso, como hijos de Dios, debemos decirle al Señor que estamos aquí, dispuestos en nuestro corazón, dispuestos en nuestra vida para invertir nuestra vida en su reino y ser esos instrumentos de su gracia que Él quiere usar para gloria y alabanza de su nombre. Amado Señor, en esta mañana podemos decir, como dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y que no haya en nosotros esa actitud que hubo en Jonás, de querer huir de tu presencia, de querer apartarse de tu voluntad y no ser esa persona que Dios quería que él fuera, un siervo que ser utilizado por la mano de Dios para que aquel pueblo pagano se arrepintiera y volviera su corazón hacia ti. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de servirte y de ser parte de ese ejército de reconciliación del reino de Dios. Amén. Si esta palabra devocional ha tocado su corazón, yo le pido que por favor la comparta. Que pasen un feliz día y que Dios les continúe bendiciendo.